Flor Miserachi pregunta, hoy con el economista Francisco Bustamante, ex subdirector del Seguro Social, vamos a analizar el debate que vimos esta semana. Varios de los candidatos alegan que un minuto no es suficiente para decir cómo van a cumplir con sus promesas. ¿Usted coincide o un minuto bien utilizado es suficiente? Yo coincido, el formato del programa a mí no me gustó para nada porque no permite a los candidatos dar la visión de país y cómo van a gestionar el país que están recibiendo si llegaran a ganar. Así que coincido. ¿En qué mejoraría usted el formato? ¿Cuál sería su sugerencia para el próximo debate? Yo le pediría a cada candidato, deme su visión de país. Y eso me va a dar a mí la tónica de cuáles son las soluciones que él va a dar. Pero cómo ve, cómo quiere ver el país. Y en segundo lugar... Pero eso puede demorarles 2 horas a cada uno. Eso puede tomarle 10, 15 minutos, 10 minutos, lo puede hacer. Y en segundo lugar, tendría que decirme cómo va a gestionar un país que tiene una seria crisis de liquidez el día que usted tome el poder. Para mí eso sería lo esencial de cómo él va a gestionar el país, más que qué es lo que dice que va a hacer. ¿Y usted en este debate vio más propuestas o más ataques? Fue lamentable el nivel de poca discusión intelectual que yo sentí, fue más ataques que propuestas irreales también, o sea, fue un mixto poco digerible. En el segundo bloque vamos a ahondar en el tema del Seguro Social, que es en realidad su especialidad, aunque usted también es economista. ¿En cuál bloque o en qué tema vio más irreales las propuestas? Obviamente sentí que en el tema de las propuestas en el Seguro Social, los vi totalmente distanciados del fondo del problema. Ahí el que mejor lo hizo en ese bloque fue el expresidente Torrijos, porque creo que lo conoce mejor que todos, pero sentí que realmente un problema tan gritante como es ese no fue abordado con la sinceridad que requería. ¿Por falta de conocimientos o por estrategia para no perder votos? Totalmente estrategia. Todos tienen una información clara de lo que está sucediendo, pero no quisieron abordarlo. ¿Se quedó con alguna propuesta concreta, destacable de alguno de los candidatos? Sí, en el primer bloque de seguridad, Melitón hizo uno que era de prevención, me gustó. Maribel habló de resocialización, pero que el que dio, creo, la panorámica completa fue Rómulo Rux. Él habló de que tenía que haber prevención, resocialización y represión. Son los 3 niveles que yo creo que hay que considerar cuando tú atiendes el tema de la seguridad ciudadana. En el bloque siguiente, desarrollo sostenible, ¿a quién vio con una propuesta destacable? Ninguna me llamó la atención. Para usted, ¿quién ganó el debate? Para mí el que salió mejor fue Melitón Arrocha, definitivamente, porque al saber que es un candidato que no está entre los primeros, tenía mucha más flexibilidad y demostró mucha soltura en el manejo de la Cámara y de los tiempos. Definitivamente fue el que mejor se manejó en el debate. ¿Y quién perdió el debate? Ahí se pelean varios del último lugar. Y ahí yo vengo al vicepresidente en una posición muy difícil de defender un gobierno desgastado. Pero él hizo referencia al gobierno incluso cuando la referencia no era necesaria o no cabía. Por eso, él lo vi a él pues muy desgastado y a la candidata Zulay Rodríguez también. Para mí ellos dos se pelean fieramente. Porque ya dijo por qué Gaby, pero no dijo por qué Zulay. Yo creo que Zulay, fiel a su estilo, es muy confrontativa, ataca y sus soluciones para mi gusto no fueron realistas en lo absoluto. ¿Ve? Habló mucho de ataques. Ahora que habla de Zulay, y antes cuando le pregunté si hubo más ataques que propuestas, en los ataques hay aseveraciones ciertas y hay mentiras. ¿Cuál destaca? Bueno, yo no puedo decir cuáles son mentiras. Lo que sí puedo decir que todos los ataques que hubo a mi juicio eran innecesarios. Todos. Todos, porque tú no puedes estar atacando a la persona. Tú puedes discutir a las ideas. Me pareció uno de los más desagradables cuando el candidato Lombana dijo que la delincuencia organizada estaba aquí, son todos ustedes. Y yo creo que eso es delicado, es descalificador.
Y yo creo que en vez de propiciar un diálogo, aísla al que habla en esos términos. ¿Cuánto cree usted que influyen los debates en el resultado final de las elecciones? Normalmente no influye en nada, pero en esta ocasión donde tenemos una oferta gris, probablemente pueda haber alguna influencia al final. O sea, generalmente en los debates el que está decidido sigue decidido por el candidato que apoyaba antes del debate y generalmente se mueven los indecisos, pero en este caso, ¿piensa usted que se movería mucho esa aguja después de ver este debate? Yo creo que los indecisos se van a ir hacia 3 candidaturas que pudieran recuperarlo y creo que ellos apuntaron a ese mercado. ¿Quiénes? Yo creo que el expresidente Torrijos, que ofrece una oferta conciliadora y negociadora y de experiencia, el candidato Rux, que hace una oferta de futuro, de poner más dinero en los bolsillos de la gente, Machenchen, como dice el otro, que no estaba, y Lombana con un estilo de que va a acabar con todo lo que existe mal en el país. Esos 3 yo creo que pueden influir en la decisión de los indecisos. Bueno, vamos a un cambio y ya volvemos y hablamos en el siguiente bloque del tema del seguro, que es su especialidad. No se vayan. Ya de vuelta en Fermisrachi pregunta, hoy con el economista y ex subdirector del Seguro Social, Francisco Bustamante, y justamente en este bloque hablaremos de ese tema, el Seguro Social y las propuestas de los candidatos. Voy candidato por candidato y lo que propusieron para contrastarlo con lo que piensa el ex subdirector del Seguro Social. A Gaby Carrizo se le preguntó si estaba a favor de volver al sistema solidario. Él respondió en otra línea y dijo que se le inyectarían 3.000 millones de dólares al sistema de pensiones. ¿Cuál es su lectura de esa propuesta, aun cuando no se explicó el cómo? La lectura es que no se quiso comprometer con la solución, porque la solución que habría es una solución que debería contemplar la existencia de los 2 subsistemas y muy probablemente ajuste paramétrico. Él no quiso comprometerse con esa opción y tampoco quiso ir con la otra de fusionar los sistemas. Entonces lo que hizo fue ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Voy a atender el problema de caja, sin decir cómo, de dónde iba a sacar el dinero, y eso lo veo después. ¿Y esos 3.000 millones de dólares resolverían el problema? Resuelven el problema de caja, es decir, poder complementar el pago de las pensiones en este año y el próximo, sí, le daría un espacio para poder ellos, entonces, con calma, buscar una solución negociada o no, como sea. Pero eso le daría el respiro para poder sentarse a buscar una solución. El problema es de dónde saldría ese dinero. El gran problema es de dónde va a salir ese dinero, porque él no dijo usar dinero prestado de un fondo para el otro, que es una opción viable porque ahí hay mucho dinero en el mixto, sino que dice voy a inyectar y voy a traer dinero de afuera. Traer dinero de afuera puede ser o lo hago por un préstamo, deuda, que es deuda, o dejo de atender otras necesidades para meter ese dinero. Y dice, lo voy a hacer el próximo año, es decir, en el año 2024 se asume que se acaba el dinero, entonces en el presupuesto no aparece esa partida. Habría que hacer un movimiento extraordinario en la Asamblea para poder asignarlo. A Rómulo Rux se le preguntó si creía que había que aumentar el monto de las cuotas obrero-patronales y dijo que no era momento para pedirle sacrificios a los jubilados. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido con eso. Tú no le puedes decir a una persona, te voy a cobrar más por un servicio que te doy malo y que además va para peor. O sea, no hay manera que la población te acepte ese argumento. Tú tienes que ofrecerle al país una mejoría sustancial, visible, y una garantía de que esos dineros van a ser debidamente administrados. Y eso pasa por una reforma que toma tiempo. Ante la pregunta de qué haría para agilizar la atención médica de los asegurados, Zulay Rodríguez respondió que volver al sistema solidario. O sea, ella propondría la extinción del sistema mixto. Eso mismo, dijo Gordón, se inclina al sistema solidario. ¿Qué piensa usted? Bien, el sistema solidario es el sistema de pensiones. El sistema de salud es otro componente. Son 2 cosas distintas. Se respondió peras a manzanas. Exactamente. Tú no puedes resolver el problema de atención de la salud fusionando los fondos. Esa no tiene nada que ver uno con el otro, salvo la recaudación. Entonces eso no va. El concepto de fusionar los programas es hacer exactamente lo que han venido haciendo los gobiernos después de la reforma. Eso te va a dar el aire
para poder tener plata para pagar las pensiones, pero por otro lado, estás pateando el problema hacia futuro, con el agravante de que el déficit actuarial se duplica prácticamente. Entonces esa no es una solución viable. Ante la pregunta de cómo mejoraría los servicios del Seguro Social, Zulay también contempló como una solución la compra de medicamentos sin intermediarios, extender los turnos de atención médica y, de ser necesario, pagarle a los hospitales privados para que brinden servicio a los asegurados. ¿Tiene eso sentido? ¿Eso es viable? A ver, comprar directamente es ir a los proveedores, a los fabricantes. Pero los fabricantes ya tienen acuerdos con sus proveedores en los países. Tú puedes ir a comprarle directamente a una de las 7 Big Pharma que hay y te van a vender, pero te van a meter en el precio la comisión que ellos ya han negociado con sus proveedores. Eso lo hacen todos los proveedores de todos los productos del mundo. O sea, hacer ese bypass, ese saltarte al proveedor cuando hay acuerdos de representación, no exonera que te van a cargar el costo, con el agravante de que cuando tú compras a través de un intermediario, de un proveedor, parte de la garantía que tú tienes es que ellos te van a entregar de acuerdo a tus necesidades y que te van a reemplazar los medicamentos que se dañan o que se vencen. Cuando tú compras directamente, sea a través de la OPS, sea directamente al proveedor, tú tienes que comprar todo de un solo bloque, no sé dónde lo vas a meter y si se te vencen es tu problema. ¿Y lo de extender los turnos de los médicos? Eso ya se está haciendo. Y lo de que no quiero... Contratar directamente a los hospitales privados. Eso, no quiero privatizar, pero quiero que los asegurados puedan ir a un hospital privado y que se paguen 60 días, creo que fue lo que quiso decir. Dijo 60 meses, eso fue una equivocación menor. Eso es privatizar la provisión de servicios. Es más, eso ya se hace. El Seguro Social tiene una estructura que cuando tú tienes una dolencia grave o el seguro no te la puede proveer, te emite una autorización para ir a un hospital privado hasta $50,000, que es un estimado que tiene... ¿Y eso se aplica mucho? Eso se aplica con bastante frecuencia se usa. Y ninguno vi que habló sobre contratar médicos extranjeros. ¿Eso sería necesario? El único que habló de contratar más médicos... Más médicos sí, pero médicos extranjeros. Pero sin decir de dónde. Correcto. Fue el expresidente Martín Torrijos. Yo creo que ese es un problema muy serio y lo digo francamente, yo no creo para nada en esa protección que los profesionales se han opuesto de que no quieren competencia externa, incluidos los economistas, los abogados, los médicos. Eso me parece un absurdo que atenta contra los intereses del país. Yo creo que habría que hacer alguna negociación, pero honestamente no hay suficientes especialistas en el país, ni los va a haber, sobre todo en 3 especialidades: cardiología, oncología y neurología. Sigo con el tema del Seguro Social. Faltan 3 de los candidatos. Melitón Arrocha dijo que todo lo que proponían los demás era un cuento. Dijo que el gobierno iba a tener que poner $1.500 millones en deuda mientras se toman las medidas. Es el único que habla, de hecho, de medidas paramétricas. ¿Cuál es su lectura de eso? Melitón está haciendo el tránsito y el camino hacia las próximas elecciones. Está construyéndose una imagen de credibilidad. Por eso él puede hablar con mucha libertad y yo creo que fue el que más se aproximó a la realidad de lo que hay que hacer. ¿Y es correcto lo que dice? Yo coincido mucho con lo que dice Melitón. Como usted decía en el primer bloque, entonces no hablar, que el resto no haya hablado de medidas paramétricas, fue una estrategia. Fue estratégico. Y los entiendo, no los justifico, pero los entiendo. El que diga eso automáticamente se pone en la cola de la intención de voto. Ok, Martín Torrijos dijo que el Seguro Social tiene una planilla abultada e ineficiente, creo que en eso coincidimos todos. Él dijo que el único de los candidatos que había enfrentado la crisis del seguro fue él, porque también ha sido el único que ha sido presidente, ¿no? Pero él propone un diálogo y Lombana dice que sus soluciones son sin mesa de diálogo. ¿En realidad se necesita un diálogo o no se necesita? Sí. Tú no le puedes decir a la gente que paga que tú vas a reformar las cosas sin tomarlos en cuenta. Y quienes pagan son los trabajadores y los empleadores. Entonces, decir que no los voy a tomar en cuenta y lo voy a hacer, yo no vivía en Panamá en esa época, pero si no me equivoco, la primera reforma del presidente Torrijos tuvo ese carácter que provocó muchos disturbios y tuvo que ir a una mesa a sentarse, y la reforma que salió, me cuenta, yo no vivía en Panamá, fue bastante distinta a la original. Entonces yo creo que ese perro ya lo mordió a él, cosa que los otros no lo han sufrido. Así que yo creo que
aventurarte a decir voy a hacer esto porque yo soy el más macho de todo, es comprarte un problema muy severo y O sea, confrontativo lo que y Lombana necesario. dice es, propongo un sistema solidario y sostenible, pero con espacio para ahorros, sin poner en riesgo las jubilaciones y sin mesas de diálogo. Sí, Tomando en cuenta que ya ha habido bastantes mesas de diálogo, sobre todo en este gobierno. como yo me manifesté en contra de eso, uno de su equipo muy amablemente me llamó y me explicó, pues yo dije, yo no entiendo eso. Entonces él me dice, mira, estamos proponiendo un sistema solidario, no un sistema de beneficio definido. Es un sistema solidario que lo estamos trabajando y vamos a hacer una propuesta, pero estamos en eso. Yo digo, ok, háganlo y explíquenlo al país porque yo no lo entiendo y yo creo que mucha gente tampoco lo comprendió. Bueno, vamos a un cambio y volvemos con otros detalles del debate que vimos esta semana. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Miserachi pregunta hoy con el economista y ex subdirector del Seguro Social, Francisco Bustamante, comparación que hizo Ricardo Lombana con Nayib Bukele. ¿Qué pensó en ese momento? Desafortunada, yo viví 3 años y medio en El Salvador, viví en Guatemala, viví en México. De los 3 países que teníamos seguridad especial, en El Salvador yo tenía guardias armadas en mi casa. Eso te da un nivel de inseguridad que vivía. El círculo mío de amistades y de compañeros de escuela de mis hijas, todos habían tenido un secuestro o un muerto en su familia, producto de la violencia que vive ese país. Las maras es una consecuencia de 20 años de guerra donde quedaron desmovilizados muchachos que solamente sabían matar, tanto del ejército como de la guerrilla, con una economía que no generaba los ingresos ni las oportunidades. Entonces la mara viene a sustituir la falta de hogares y viene a sustituir la falta de oportunidades. Y se convirtieron en algo terrible. En mi casa, varios de mis vecinos, algunos los mataron, a otros los secuestraron, hubo uno que tuvo que abandonar el país porque le iban a secuestrar los hijos. O sea, es una realidad que no tenemos en Panamá. Entonces, decir, voy a hacer lo que está haciendo Bukele en materia de seguridad, me parece no haber leído muy bien la situación que tenemos nosotros. ¿Que hay inseguridad? Sí, pero nada que comparado con lo que ha habido en El Salvador, por ejemplo. Él fue quizás el que más, Lombana fue quizás el que más atacó los puntos débiles de sus contrincantes. De hecho, Martín Torrijos le dijo que había venido agresivo. ¿Eso es parte de una estrategia que en su concepto es efectiva o no? Mira, yo me imagino que él está usando la estrategia de posicionarse con la imagen distinta de este gobierno. ¿Cuál es la imagen de este gobierno? Es un gobierno pusilánime, un gobierno que no enfrenta las situaciones difíciles. Él entonces le está vendiendo lo opuesto, un gobierno que viene a hacer las cosas que hay que hacer. Entonces yo creo que esa es una estrategia, no sé si le va a funcionar, pero por ahí lo veo yo. El gobierno que gane, el presidente que gane, ¿a quién podría proponer como director del Seguro Social que sea alguien que realmente haga la diferencia? Mira, hay varias personas, a mi juicio, primero que nada, el Seguro Social son 2 cabezas, una financiera y una médica. Para poder manejar el gremio médico necesitas un médico con las habilidades y competencias administrativas. Esa es una mezcla muy difícil. ¿Enrique Lau la tiene? La tiene. Enrique Lau, a pesar de que en algún momento me distancié de él, le admito su inteligencia, su conocimiento y su dedicación al trabajo. ¿Y por qué no ha podido hacer el cambio en el Seguro Social? Yo creo que él está atrapado por una estructura muy compleja. Empecemos por la misma ley. El director del Seguro Social no puede tomar muchas decisiones, sino que tiene que codirigir con una junta directiva, que a su vez está fraccionada en los distintos sectores que la conforman. Entonces tiene muy poco espacio de maniobra para actuar. Esa es una realidad. En segundo lugar, le toca administrar una estructura elefantiásica, que es donde yo trataba de ayudarlo en la gestión financiera. Yo creo que tratamos y la gestión con la O se lograron cosas que no había. La transparencia en los estados financieros, que no existía. La identificación del gasto por fondo no existía.
Hacer un flujo de caja nos tomó más de año y medio porque no existían los elementos para poder proyectarlo. Pero por otro lado, después usted se fue porque no lo tomaba en cuenta. No, yo me fui, Lao, yo debo admitir que Lao me dio mucho espacio de decisión y yo creo que algunas cosas que se hicieron y que todavía pueden estar funcionando fue porque lo permitió y me apoyó. El problema no fue con Lao, el problema fue la decisión del gobierno que no voy a hacer la reforma. Y yo estaba en la Intendencia de Blanqueo de Capitales, tranquilo, ganando igual o más, sin la tercera parte de los problemas, algo que ya había hecho por segunda vez, lo hacía. Él me invitó y me dice, quiero que me ayudes a reformar y rescatar la Caja del Seguro Social. Y él tiene un buen plan de trabajo, muy bueno. Y yo fui por un proyecto nacional. Y como yo lo dije, si el proyecto nacional, quien me contrata, que es el Estado, dice que no lo va a hacer, lo más decente, lo más honesto es que yo me aparte para que hagan otras cosas que quieran hacer. ¿A quién iba a proponer como buen director de seguro? Yo creo que Jorge Nicoló tiene un perfil, sobre todo de manejo de gente, muy bueno. Okay. Dino Montt tiene un perfil técnico de primer nivel. ¿Ve? ¿Y médico? Médico, yo creo que la doctora Turner tiene un perfil que puede servirle, pero el que tú pongas necesitas ese balance si mantienes la estructura que hay de un sistema médico, de un sistema de financiero, de fondos de pensión. Necesita alguien que pueda ayudar al otro. Pero una sola persona es mucha carga para uno solo, no llena todos los espacios. Usted es economista, ¿qué no prometió ninguno de los candidatos sobre el empleo? Todos están trabajando, es una tremenda pregunta, Flor. Mira, nosotros hemos venido sosteniendo con un grupo de profesionales que nos juntamos que el sistema, el modelo económico panameño está agotado en la forma transitista que estamos ligados a la economía de tránsito. Panamá tiene que expandirse a nuevas oportunidades que requieren nuevas habilidades. Necesitamos habilitar muchas cosas. Te doy un ejemplo. Tú tienes países como Holanda o Países Bajos, 40.000 kilómetros de puro hielo y es un gran exportador de alimentos. Tú tienes a la inversa Israel, 20.000 kilómetros de desierto y es un gran exportador de alimentos. Panamá tiene casi 76.000 kilómetros cuadrados y tenemos que importar más de la mitad de los alimentos, con un clima mucho mejor del de ellos. ¿Qué nos faltan? Las habilidades técnicas, la vinculación de un país atrasado, que es el resto del país, con esa vía económica que está ya está saturada. En Panamá hay sueldos de $30.000 y $40.000 mensuales. Y están muy bien pagados. Y lo merecen, no es que no lo merezcan, los merecen. Y al lado tú tienes gente que está ganando $230, $40 porque no tienen las competencias. Entonces lo que le faltó a ellos es decir, tengo que ampliar estas, innovar, tengo que renovar y tengo que cambiar la educación. Tengo que darle un giro completo a la educación. Y a mí me duele como panameño que estudió becado, ¿ve?, el mal uso que se ha hecho del IFARU. Esa es una herramienta de transformación que se mal usó. Hay que rescatar esas cosas. A nadie lo dijo. Por eso te dije, yo no esperaba nada de ese debate. Sí, en el tema de educación prometieron pues dar más becas, como Gaby Carrizo, construir escuelas, formar docentes, descentralizar, más descentralización sin controles, sin meta, presupuestos sin resultados. Eso no puede ser. Por último, una pregunta muy rápida. En minería, unos proponen consultarle a la ciudadanía si quiere o no minería y otros dicen ya el pueblo habló. ¿Cuál es su posición al respecto? Te voy a ser muy franco y sé que no va a gustar. Yo estaba contra el contrato tal como se formuló. Yo no estaba contra la minería. ¿Por qué no estaba contra la minería? Porque yo creo que tú, Flor, tú no te puedes poner límites en las posibilidades de un país, menos en tu vida privada y mucho menos en la de un país. Yo creo que hay que explorar todas las posibilidades. Yo pienso que cerrarse a perder un recurso que si puedo, eso no lo sé, si puedo administrarlo de una manera tal que los daños ecológicos sean manejables y que me permita a mí atender necesidades, yo lo haría. Por eso es que no soy político. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy como economista y no como político. Gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con el economista y ex subdirector del Seguro Social, Francisco Bustamante. Que tengan excelente día.
Thank you.